En la noche del 26 de abril de 1998, un hombre de 75 años fue asesinado con extrema brutalidad en su propia casa. No le robaron dinero, no le quitaron sus pertenencias de valor, ni siquiera tocaron su vehículo. El objetivo era únicamente eliminarlo. Su crimen había sido decir la verdad. 48 horas antes, este obispo había presentado el informe más devastador sobre violaciones de derechos humanos en la historia de Guatemala. Un documento que costó millones en recursos y años de trabajo clandestino, que nombraba a los responsables de 200.000 muertes y exponía las estructuras secretas del poder militar. El informe señalaba directamente a quienes habían financiado el terror, a quienes habían invertido dinero del Estado en la maquinaria del genocidio, por revelar cómo se pagaba la muerte, por documentar el flujo de recursos hacia los escuadrones. Monseñor Juan Gerardi fue ejecutado. Esta es la historia del crimen que intentó enterrar la memoria de una nación. Una historia donde el poder, el dinero y la impunidad se enfrentaron a un hombre armado solamente con la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de entender la justicia en América Latina. Capítulo 1. El pastor que escuchaba a los muertos. Juan José Gerardi Conedera nació en la capital guatemalteca en 1922, hijo de inmigrantes italianos pobres que habían huido del imperio austrohúngaro buscando una vida mejor. Su familia no tenía dinero, no tenía influencias, pero le dieron algo más valioso, una conciencia social que lo acompañaría toda su vida. Ordenado sacerdote en 1946, Gerardi rechazó las parroquias ricas de la ciudad. No le interesaba administrar los recursos de las élites, ni contar el dinero de las colectas dominicales. Eligió las comunidades rurales más pobres, donde el Estado no llegaba y donde la Iglesia era la única institución que permanecía. Fue en estos pueblos olvidados donde Gerardi comprendió que la pobreza no era accidental, sino estructural, que había un sistema diseñado para mantener a millones sin acceso a tierra, sin educación, sin voz. En 1967 fue nombrado obispo de Verapaz y luego en 1974 llegó a Quiché, el corazón del territorio maya. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre. El ejército guatemalteco había lanzado una campaña de terror sin precedentes. Acusaban a las comunidades indígenas de apoyar a la guerrilla, pero la realidad era más oscura. Se trataba de una guerra contra la población civil. Catequistas, líderes comunitarios, maestros rurales, cualquiera que organizara a los campesinos era considerado subversivo. Gerardi vio cómo sus colaboradores eran asesinados, cómo las aldeas eran bombardeadas, cómo mujeres y niños eran masacrados. En 1980, tras una emboscada donde casi pierde la vida, tomó una decisión sin precedentes. Cerró la diócesis de Quiché, retiró el sacramento de las iglesias, dejó los templos vacíos y partió hacia la capital. Era una condena moral absoluta. Declaraba que bajo ese régimen de terror no era posible ejercer la fe. Intentó regresar al país después de informar al Vaticano, pero el gobierno militar le negó la entrada en el aeropuerto. Gerardi fue exiliado, condenado a vivir en Costa Rica, mientras su pueblo era exterminado. Durante 4 años observó desde lejos cómo Efraín Ríos Montt, un general evangélico financiado por millones de dólares estadounidenses, perfeccionaba la estrategia de tierra arrasada. El dinero fluía desde Washington hacia los cuarteles, y de ahí hacia las operaciones de inteligencia que decidían quién vivía y quién moría. Fueron años de impotencia, pero también de maduración. Gerardi comprendió que cuando regresara, su misión sería diferente. No bastaría con rezar por las víctimas. Había que documentar cada crimen, nombrar a cada responsable, reconstruir la verdad para que nunca pudiera ser negada. Cuando finalmente pudo volver en 1984, Guatemala era un cementerio. Más de 200.000 personas habían sido asesinadas, 45.000 habían desaparecido y 1,5 millones habían sido desplazadas de sus hogares. El costo económico del conflicto se contaba en miles de millones de dólares perdidos, pero sobre todo en vidas destrozadas. Gerardi fue nombrado obispo auxiliar de la capital y fundó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Desde allí comenzó a reunir los recursos necesarios para algo sin precedentes.
Sabía que los acuerdos de paz que se negociaban tendrían una comisión de la verdad oficial, pero esa comisión estaría limitada por presiones políticas y por el dinero de quienes financiaban la transición. La Iglesia debía hacer su propio informe, uno que no tuviera compromisos con el poder, y así nació el proyecto REMI. Capítulo 2. El proyecto que valía una vida. El proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica no fue solo un ejercicio académico, fue una operación masiva que requirió recursos, valentía y una logística casi militar. Gherardi y su equipo entendieron que necesitaban financiamiento, pero no podían aceptar dinero de cualquiera. Los fondos debían venir de organizaciones internacionales de derechos humanos, de agencias de cooperación europea, de iglesias solidarias. Cada donación era escrutada para asegurar que no hubiera compromisos ocultos. Se estima que el proyecto costó cientos de miles de dólares en su ejecución completa, una inversión enorme para documentar lo que el Estado quería enterrar. Entrenaron a 600 animadores de la reconciliación, personas de las comunidades que hablarían los idiomas locales y que conocían el territorio. Estos animadores recibieron capacitación en técnicas de entrevista, en manejo del trauma, en seguridad. Muchos trabajaron sin salario fijo, sostenidos por el compromiso con sus comunidades. Recorrieron el país durante 3 años, de 1995 a 1998, grabando testimonios en cintas de audio que guardaban en lugares secretos. Cada testimonio era un riesgo. Los animadores sabían que la inteligencia militar los vigilaba, que sus nombres estaban en listas, que en cualquier momento podían ser interceptados. Algunos recibieron amenazas, otros tuvieron que abandonar sus hogares, pero continuaron porque entendían que la memoria tenía un valor que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Los testimonios revelaron patrones devastadores. No fueron actos aislados de violencia, sino una maquinaria sistemática. El 90% de las atrocidades fueron responsabilidad del Estado, el ejército, la policía y los grupos paramilitares que ellos crearon y financiaron. Las patrullas de autodefensa civil, que supuestamente eran voluntarias, eran en realidad redes de informantes y ejecutores locales, pagados con tierras confiscadas, con impunidad, con el poder de vida o muerte sobre sus vecinos. El 3% de las violaciones fue atribuido a la guerrilla, principalmente secuestros para obtener dinero de rescates y ejecuciones selectivas. Pero la desproporción era abrumadora. El informe documentó más de 600 masacres, la mayoría ejecutadas por el ejército en aldeas mayas. Describió cómo los soldados violaban sistemáticamente a las mujeres antes de matarlas, cómo quemaban cosechas para provocar hambruna, cómo lanzaban niños vivos a los pozos, y lo más peligroso de todo, el informe explicó cómo funcionaba la inteligencia militar. Reveló que existía una estructura llamada Dirección de Inteligencia, el G2, que recolectaba información mediante tortura e informantes, procesaba esa información en centros clandestinos y emitía listas de personas a eliminar. Nombró al Estado Mayor Presidencial como la unidad de élite encargada de las operaciones más sensibles. Expuso cómo el dinero del presupuesto nacional se desviaba hacia operaciones encubiertas, cómo se pagaban bonos a los escuadrones de la muerte, cómo se financiaban casas de seguridad donde se torturaba y asesinaba. El informe tenía 4 tomos, miles de páginas y costó años de trabajo, pero el verdadero costo fue humano. Gherardi sabía que al publicarlo estaría firmando su sentencia. Sus colaboradores le advirtieron del peligro. Le sugirieron que presentara el informe desde el exilio, que no pusiera su nombre, que se protegiera. Gherardi se negó. Dijo que si las víctimas habían tenido el valor de hablar, él tenía que tener el valor de presentar sus palabras. El 24 de abril de 1998, la Catedral Metropolitana estaba repleta. Había obispos, activistas, sobrevivientes, diplomáticos, periodistas. También había agentes de inteligencia tomando notas, grabando, fotografiando. Gherardi subió al púlpito y pronunció un discurso que resonaría en la historia. Dijo que la verdad era el único camino hacia la reconciliación, que sin justicia no habría paz verdadera, que el trabajo de memoria no terminaría allí. Sus palabras fueron transmitidas por radio a todo el país.
En los cuarteles militares los generales escucharon con furia. Este obispo no solo había documentado sus crímenes, sino que había expuesto sus métodos, sus estructuras, su forma de operar. Peor aún, había cuantificado el costo: 200.000 vidas, miles de millones de dólares en destrucción, una economía arruinada por la guerra. El informe era una acusación directa y nominativa. Y lo más peligroso, anunciaba que habría más investigaciones, más testimonios, más verdad. Esa noche Gherardi regresó a su casa tranquilo. Había cumplido su misión, pero en las oficinas del Estado Mayor Presidencial se activó un plan que llevaba tiempo preparado. Capítulo 3. 48 horas para morir. Los 2 días entre la presentación del informe y el asesinato fueron un periodo de calma aparente, pero de intensa actividad en las sombras. Gherardi no era ingenuo. Sabía que lo vigilaban, que sus teléfonos estaban intervenidos, que conocían cada uno de sus movimientos. Había recibido amenazas antes, había sobrevivido a emboscadas, había sido exiliado, pero esta vez era diferente. El informe Remke no era solo una denuncia moral, era un documento técnico que podía usarse en tribunales. Contenía datos precisos, nombres, estructuras, métodos. Era evidencia admisible en corte, y eso lo convertía en una amenaza existencial para los militares. El sábado 25 de abril, Gherardi cumplió con sus compromisos pastorales. Celebró misas, atendió a feligreses, despachó asuntos administrativos. Sus colaboradores notaron que estaba sereno, casi en paz, como si supiera que había completado su obra. El domingo 26 asistió a eventos religiosos durante el día. Por la tarde, cenó con su familia. Conversaron sobre temas cotidianos, sobre los nietos, sobre la parroquia. No habló de amenazas ni de miedos. Alrededor de las 9 de la noche, se despidió y regresó a la casa parroquial de San Sebastián, ubicada en el corazón histórico de la capital, a pocas cuadras del Palacio Nacional. La casa parroquial era un edificio colonial con una entrada de garaje estrecha que daba a la calle. Gherardi conducía su propio vehículo, un auto modesto que reflejaba su estilo de vida austero. No gastaba en lujos, no acumulaba riquezas. Su único capital era moral. Alrededor de las 10 de la noche, Gherardi entró con su vehículo a la garaje. La puerta se cerró detrás de él. En ese espacio reducido, alguien lo esperaba. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue de una brutalidad calculada. El asesino usó un bloque de cemento, un adoquín pesado de forma triangular, no un arma sofisticada, no una pistola con silenciador, un objeto primitivo que enviaba un mensaje. Esto es un castigo, una ejecución pública disfrazada de crimen común. Gherardi recibió más de una docena de golpes en la cabeza y el rostro. La fuerza fue tal que su cráneo se fracturó en múltiples puntos. Sus huesos faciales se destrozaron, sus ojos quedaron irreconocibles. El bloque de cemento se manchó de sangre, cabello y tejido cerebral. El obispo intentó defenderse. Las heridas en sus manos mostraban que levantó los brazos para protegerse, que luchó por su vida. Pero era un hombre de 75 años contra un atacante entrenado. No tenía ninguna posibilidad. El cuerpo cayó en un charco de sangre en el espacio estrecho entre el vehículo y la pared. El asesino no tocó la cartera de Gherardi, que contenía dinero en efectivo. No se llevó su reloj. No robó nada de valor de la casa. La ausencia de robo era la prueba más clara de que no se trataba de un crimen común. Era una ejecución con un propósito específico: silenciar al hombre que había dado voz a los muertos. Un detalle crucial emergió de los testimonios. Un indigente que dormía en el parque frente a la parroquia vio salir de la garaje a un hombre sin camisa, con el torso desnudo. Este detalle parecía extraño hasta que se comprendió su lógica. El asesino se había quitado la camisa para evitar salir cubierto de sangre, una técnica conocida en ejecuciones de inteligencia militar. La escena del crimen fue descubierta horas después por el padre Mario Orantes, el párroco que vivía en la misma casa. Su comportamiento esa noche sería objeto de intensa investigación. Cuando llegó la policía, en lugar de preservar la escena, permitieron que entraran curiosos, que se contaminaran las evidencias, que se tomaran fotografías sin control, y en un acto que sería crucial para el encubrimiento, ordenaron lavar la sangre de la garaje apenas unas horas después del levantamiento del cuerpo.
Era como si alguien con autoridad hubiera dado órdenes específicas de destruir las pruebas. El país amaneció el lunes 27 con la noticia. Los medios de comunicación, muchos de ellos financiados por grupos empresariales cercanos al ejército, comenzaron a especular. Algunos insinuaron que podría ser un crimen pasional, otros hablaron de un robo frustrado, pero la comunidad de derechos humanos sabía la verdad. El asesinato de Gerardi, 48 horas después de presentar el informe más importante sobre el genocidio guatemalteco, no era una coincidencia, era un mensaje del poder. La verdad, en Guatemala, se paga con la vida. Capítulo 4. La conspiración del perro y el dinero del silencio. Lo que siguió al asesinato fue una de las campañas de desinformación más elaboradas y grotescas en la historia criminal latinoamericana. El Estado guatemalteco, bajo la presidencia de Álvaro Arzú, movilizó recursos millonarios y toda su maquinaria de propaganda para proteger a los verdaderos asesinos. El objetivo era claro: desviar la atención del móvil político y convertir un crimen de Estado en un caso común, lleno de teorías absurdas. La primera línea de defensa fue el ataque a la reputación de Gerardi. Comenzaron a circular rumores sobre su vida privada, insinuaciones sobre una supuesta homosexualidad, sugerencias de encuentros clandestinos. Era la táctica clásica del asesinato de carácter. Si no puedes defenderte del crimen, destruye la credibilidad de la víctima. Se pagó a periodistas para que publicaran artículos sugerentes, se filtraron documentos falsos, se compraron espacios en programas de radio. El dinero fluía desde cuentas oscuras hacia redacciones dispuestas a vender su ética. Luego apareció la teoría de la Gangue Valle del Sol. Según esta versión, una banda especializada en robar imágenes religiosas de iglesias había operado en San Sebastián con complicidad interna. Supuestamente, Gerardi los descubrió y fue asesinado para silenciarlo. Se arrestó a personas de dudosa reputación, se montaron conferencias de prensa, se presentaron evidencias fabricadas, pero la teoría se desmoronó cuando se comprobó que la gangue ni siquiera existía, que era una invención de un personaje oscuro llamado Luis Mendizábal, con vínculos conocidos con la inteligencia militar. Mendizábal recibió pagos significativos en esos meses, depósitos bancarios que nunca pudo explicar. Pero la teoría más surrealista, la que reveló el grado de desprecio del poder hacia la inteligencia ciudadana, fue la del perro Balú. El Ministerio Público, presionado para cerrar el caso rápidamente, contrató a José Manuel Reverte Coma, un antropólogo forense español con reputación dudosa. Reverte produjo un informe pagado con fondos públicos donde afirmaba que las lesiones en el cráneo de Gerardi no eran compatibles con golpes de un objeto contundente, sino con mordidas de un perro. Específicamente, del pastor alemán llamado Balú, mascota del padre Orantes. El informe costó miles de dólares y fue presentado como evidencia científica definitiva. La teoría implicaba que Balú, un perro viejo y enfermo, había atacado salvajemente al bispo, destrozándole el cráneo con sus mandíbulas. Para sostener esta fantasía, arrestaron al padre Orantes y a Margarita López, la cocinera de la parroquia, acusándolos de encubrir al perro asesino. El escándalo fue internacional. Forenses de todo el mundo ridiculizaron el informe de Reverte. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron la farsa. Pero en Guatemala, el informe cumplió su propósito, generó confusión, consumió tiempo, protegió a los militares. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado no se quedó de brazos cruzados. Con recursos limitados, pero con una determinación inquebrantable, montaron su propia investigación paralela. Un grupo de jóvenes abogados y analistas, apodados los Intocables, en referencia a los investigadores que enfrentaron a Al Capone, comenzaron a seguir las pistas reales. No tenían el dinero del Estado, pero tenían algo más valioso: credibilidad y el apoyo de la comunidad internacional. El golpe de suerte llegó a través de un taxista. En la noche del crimen, este conductor pasó frente a la parroquia y vio un vehículo estacionado de manera sospechosa, bloqueando parte de la calle. Era un carro grande, tipo todoterreno con vidrios polarizados. El taxista, con esa intuición que da años de circular por calles peligrosas, anotó la placa en un papel: P3210. Días después,
Cuando vio las noticias sobre el asesinato, recordó el detalle y lo reportó. La investigación de la ODAC rastreó esa placa. Lo que descubrieron fue demoledor. El vehículo pertenecía al Estado Mayor Presidencial, la unidad de élite de inteligencia militar directamente bajo el mando de la presidencia. Ese vehículo, mantenido con dinero de los contribuyentes guatemaltecos, con un presupuesto de operación de millones al año, había estado en la escena del crimen exactamente a la hora del asesinato. Los registros de entrada y salida del EMP mostraban que el vehículo había sido asignado esa noche a una operación sin especificar. No había justificación oficial para su presencia en el centro histórico. El rastro del dinero también era revelador. Los oficiales del EMP recibían salarios superiores a los de militares regulares, tenían acceso a fondos reservados, manejaban presupuestos negros sin supervisión. Era la unidad donde históricamente se habían ejecutado las operaciones más sucias: desapariciones, asesinatos selectivos, montajes judiciales. Y ahora, su vehículo oficial conectaba directamente al aparato de seguridad del Estado con el crimen. Capítulo 5. El juicio del siglo y el rey de las prisiones. La presión nacional e internacional obligó al sistema judicial guatemalteco a actuar, pero el precio fue alto. 3 fiscales que investigaron el caso tuvieron que huir del país tras recibir amenazas de muerte creíbles. 2 jueces renunciaron después de que sus familias fueran vigiladas y hostigadas. El mensaje era claro: tocar este caso costaba caro, no solo en términos de carrera profesional, sino de supervivencia. Pero había quienes no se doblegaron: fiscales valientes, jueces íntegros, y sobre todo la presión de organizaciones internacionales que habían invertido recursos y prestigio en el caso, mantuvieron vivo el proceso. En el año 2001, 3 años después del asesinato, comenzó el juicio oral y público. Los acusados eran la crema de la inteligencia militar guatemalteca. El coronel Byron Disrael Lima Estrada, cerebro de la contrainsurgencia, ex jefe del G2, el hombre que había diseñado estrategias que costaron miles de vidas y millones de dólares en operaciones encubiertas. Su hijo, el capitán Byron Miguel Lima Oliva, considerado uno de los operativos más peligrosos del ejército, con entrenamiento en tácticas especiales financiadas por programas militares estadounidenses. El sargento Obdulio Villanueva, especialista en ejecuciones, con un historial de violencia que incluía asesinatos previos. Y el padre Mario Orantes, acusado de complicidad por facilitar la entrada de los asesinos y alterar la escena del crimen. La piedra angular del caso fue el testimonio de Rubén Chanax Sontay, el indigente que vivía en el Parque San Sebastián. Chanax reveló en el juicio que no era simplemente un vagabundo, sino un informante pagado del ejército. Recibía pequeñas cantidades de dinero, a veces 50 quetzales, a veces 100, para vigilar la parroquia y reportar los movimientos de Gerardi. Era parte de una red de informantes de bajo costo, pero alta efectividad, que la inteligencia militar mantenía en toda la ciudad. Su testimonio fue devastador. Afirmó haber visto al capitán Byron Lima Oliva y al sargento Villanueva en la escena del crimen, supervisando la operación. Describió cómo alteraron evidencias, cómo se movieron con la precisión de una operación militar. La defensa intentó desacreditarlo por su condición de indigente, sugiriendo que lo habían pagado para mentir. Pero el testimonio de Chanax fue corroborado por evidencias técnicas. Registros telefónicos mostraban llamadas entre los acusados esa noche. Análisis de flujos vehiculares confirmaban la presencia del vehículo del EMP y testigos adicionales apoyaban su versión. El 8 de junio de 2001, el Tribunal Tercero de Sentencia emitió un veredicto histórico. Los 3 militares fueron condenados a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial. El padre Orantes recibió 20 años por complicidad. La sentencia fue explícita y revolucionaria. Declaró que el asesinato de Gerardi fue un crimen de Estado, con motivación política, diseñado específicamente para detener las investigaciones de derechos humanos. Era la primera vez en la historia de Guatemala que oficiales de alto rango del ejército eran condenados por el asesinato de un defensor de derechos humanos. El impacto fue sísmico, pero la historia no terminó allí, porque en Guatemala, la prisión no siempre significa justicia. El capitán Byron Lima Oliva fue enviado a la Granja Penal Pavón,
una prisión que supuestamente estaba bajo control del Estado. En realidad, Pavón era un feudo criminal donde los presos con dinero y conexiones compraban poder, y Lima Oliva tenía ambas cosas. En pocos años, se convirtió en el rey de Pavón. Desde su celda, que más parecía una oficina ejecutiva, controlaba un imperio de extorsión, tráfico de influencias y negocios ilegales que generaban millones de quetzales al año. Tenía celulares, computadoras, visitas sin restricción. Montó una fábrica de camisas dentro de la prisión que le generaba ingresos legítimos para lavar el dinero sucio. Manejaba la seguridad interna del penal, decidiendo quién vivía y quién moría entre los presos. Su poder era tal que políticos, empresarios y otros militares lo visitaban regularmente para negociar favores. La prisión se había convertido en una extensión de las redes criminales que siempre habían operado en Guatemala. El 18 de julio de 2016, 15 años después de su condena, el destino alcanzó a Byron Lima Oliva. Un comando armado ingresó a Pavón en una operación compleja que involucró granadas y armas de alto calibre. Lima Oliva fue asesinado en su propia celda, junto con varios de sus guardaespaldas. Las autoridades atribuyeron el ataque a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, un capo del narcotráfico rival. Pero muchos creen que fue una ejecución ordenada desde dentro de las estructuras de poder para silenciar a alguien que sabía demasiado. Con su muerte, se cerró un capítulo, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. La justicia avanzó lentamente, pero no se detuvo. En abril de 2024, 26 años después del crimen, Rubén Darío Morales, un ex especialista del EMP que estuvo en la escena del crimen haciéndose pasar por fotógrafo, fue deportado desde Estados Unidos y capturado en Guatemala. Su arresto reabrió la posibilidad de identificar a los autores intelectuales que nunca fueron juzgados, aquellos que dieron la orden y que pagaron la operación. Cierre. El asesinato de Monseñor Juan Gerardi fracasó en su objetivo estratégico fundamental. En lugar de silenciar el informe Guatemala nunca más, el crimen lo amplificó globalmente. La brutalidad de la ejecución, perpetrada 48 horas después de la presentación del documento, fue la confirmación más poderosa de que todo lo que Gerardi había denunciado era verdad. Su sangre selló el testimonio de 200.000 víctimas. El trabajo de memoria que costó años de esfuerzo y recursos inmensos no se perdió. Al contrario, se convirtió en la base probatoria del histórico juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013. Los testimonios recolectados por los animadores del Remi, esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas sin recibir grandes sumas de dinero, sino movidos por la dignidad, tuvieron validez jurídica. La memoria se transformó en justicia. Hoy, el caso Gerardi permanece como el estudio definitivo sobre la fragilidad de la paz cuando las estructuras criminales del pasado no son desmanteladas. La ejecución del obispo demostró que en Guatemala y en muchos países de América Latina, decir la verdad sigue siendo el acto más revolucionario y peligroso. Los que invierten su capital en la memoria, los que gastan su vida en documentar la injusticia, pagan un precio que ninguna cantidad de dinero puede compensar, pero también dejan un legado que ninguna violencia puede borrar. Como el propio Gerardi profetizó, citando el Evangelio, «Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros». Su muerte fue el sello de sangre que autenticó la verdad del Remi, transformando un informe de derechos humanos en el testamento sagrado de un pueblo que se niega a olvidar. Si esta historia te impactó, compártela. La memoria de Gerardi y de las 200.000 víctimas del conflicto guatemalteco merece ser conocida. Suscríbete al canal para más historias que el poder quiere enterrar. La verdad siempre tiene un costo, pero el silencio cuesta mucho más.